voz de los protagonistas. En Contextos. Ya con nosotros Fernando Toth, el titular del Contexto de las Empresas Familiares. Fernando, me da mucho gusto verte, saludarte y seguir revisando estos temas, porque creo que es bien importante que recordemos cada vez que estás aquí el porcentaje de empresas que son familiares en el país, para que tengamos una idea de la relevancia de los temas que tú abordas. El porcentaje es prácticamente altísimo, ¿no? 90%. Arriba del 90% de las empresas en el país y en general en el mundo son empresas familiares. Debemos de quitarnos el concepto de que una empresa familiar es una tlapalería o es una zapatería o es una miscelánea. Las empresas familiares son pequeñas algunas, pero las más grandes pueden ser también familiares. Hablamos de Grupo Carso, que es una empresa eminentemente familiar, en donde la dirección y el control está en una sola familia, y es la empresa, podemos decir, más grande de México, ¿no? Empezando por el título, ¿no? Carso es Carlos y Sofía. Claro. El nombre el acrónimo de los esposos. Exactamente. Y de ahí para abajo podemos buscar a las empresas y nos vamos a encontrar que las empresas familiares pueden ser muy grandes. Y también una estadística muy importante en este sentido, que recalcamos de manera continua en este espacio, es cuántas empresas familiares se pierden. Si bien es cierto, el 90% de las empresas son familiares, de una generación a otra, de la primera generación a la segunda solamente sobreviven 26 de cada 100 empresas. Y a los nietos solamente llegan 7 de cada 100 empresas. ¿Por qué se pierden en el camino? Por diversos factores. Uno de ellos es el que vamos a platicar en nuestra colaboración de hoy, que es el conflicto. Y queda muy ad hoc en época electoral, porque si escalamos a la familia, a una sociedad, pues ahorita estamos en una época de conflicto donde... Y que también muchos partidos políticos son empresas familiares. Justo eso era lo que estaba pensando. No me quise meter a ese tema. Bueno, dejémoslo de lado, vayamos por esto otro. Son detalles. Los conflictos. Son detalles. Vamos a platicar de los conflictos. Iniciamos con alguna definición de conflicto y hay una que es la más conocida, que es el conjunto de dos o más situaciones hipotéticas que no pueden coexistir simultáneamente, ¿sí? Esta es una definición, digamos, académica, y revisando mis apuntes y mis libros para esta plática, me encontré una definición que me dio un maestro hace algunos años en un curso que tomé de empresas familiares en la Ciudad de México, que me gustó mucho la definición del conflicto que da el licenciado Miguel Ángel Holguín, que dice que el conflicto es una relación humana fallida. Yo creo que con esto podemos resumir todo de manera muy simple y muy elegante. Tener un conflicto es no encontrar una relación amable, afable y llegar a un punto en conjunto con otra persona. Al final del día, ese es el conflicto, y el primer conflicto que tenemos documentado es el de Adán y Eva, donde Adán tenía la opción de comerse la manzana prohibida, o continuar viviendo en el paraíso. Optó por el primero. Se generó toda una serie de problemas. Pero culpan a Eva, ese es el gran problema. Pues mira, Marcela, yo no sé, pero por culpa de Adán todo el mundo tenemos que trabajar. Y por culpa de Eva todas las mujeres tenemos que parir con el dolor. Con dolor, bueno, buen punto. Y si nos ponemos a analizar si esta... No, y continuó el conflicto después con Caín y Abel. Con Caín y Abel, fue la primera empresa familiar fallida. Pero si nos ponemos a analizar si esta historia es real o no, nos vamos a meter ya en otro conflicto, que es a donde no queremos llegar, porque ese no vamos a acabar nunca. Pero vamos a traslapar el tema del conflicto a la empresa familiar, y vamos a platicar qué es lo que detona el conflicto en la empresa familiar, ¿sí? Hay una serie de factores que necesariamente nos vamos a encontrar por nuestra condición humana en la vida de la empresa familiar. No podemos evitar, por ejemplo, la primera causa, la primera fuente del origen de conflicto es tener visiones distintas. Esto no lo podemos evitar porque cuando hay dos cabezas, cada una puede pensar distinto, ¿sí? Y si vamos sumando cabezas, objetivos y proyectos de vida, pues obviamente una empresa familiar puede ir hacia muchos lugares y no necesariamente hacia donde una sola persona, en este caso el fundador, quiera, ¿sí? A lo mejor durante la primera etapa de vida de la empresa sí el fundador puede ir guiando, pero conforme se van sumando los hijos y
las familias que participan en la empresa familiar, pues una familia va a querer atender un mercado, o a lo mejor va a tener un proyecto de negocios diferente, o va a querer diversificar, o va a querer crecer la empresa, o va a querer consolidar. O sea, cada uno va a tener un proyecto diferente, y aquí para evitar un conflicto que nazca de aquí, tenemos que conciliar todo esto, ¿sí? Otra de las fuentes de conflicto es las luchas de poder que se dan invariablemente en las empresas familiares. Esto se da cuando se van sumando las nuevas generaciones a la empresa, y pues algunos quieren controlar de alguna manera, u otros quieren llevar a la empresa a otro lado, o incluso nos ha tocado atender situaciones en donde el conflicto está ya entre los fundadores y los hijos, en donde los papás quieren mantener a la empresa trabajando como lo han venido haciendo, y los hijos ya dicen, pues yo ya quiero entrar, yo ya tengo una edad laboral, productiva, yo ya tengo una experiencia, tengo un desarrollo profesional que me permite continuar con el control de la empresa, pero el fundador no se quiere retirar. Entonces ahí hay una lucha de poder natural que también puede desencadenar en un conflicto que eventualmente puede poner en serios predicamentos a las empresas. Otra de las fuentes de conflicto son las fallas en la comunicación. Esto es sumamente importante, y lo vemos que es algo tan digamos simple, la comunicación, pero al mismo tiempo es sumamente compleja, porque no siempre las empresas tienen los espacios adecuados para dialogar, para ventilar temas, para atacar los conflictos de una manera, digamos, institucional. Entonces esto provoca que las fallas en la comunicación dentro de la familia para con la empresa, pues nos lleve a detonar un conflicto que puede ser pues tan grave como lo llevemos. Otro de las fuentes de conflicto en la empresa son los roles equivocados. Los roles equivocados es, si yo soy el hijo mayor, dentro de la familia tengo un rol y tengo una actividad determinada y tengo un comportamiento de hijo mayor. Pero en la empresa, a lo mejor yo no soy, dejo de ser el hijo mayor. Si trabajo en la empresa, tengo un cargo, tengo una responsabilidad, tengo una descripción de mi puesto, y así sea director, jefe, gerente, el cargo que yo tenga, tengo que desempeñarme como empleado, no como el hijo mayor o el hijo menor o el papá. O sea, no podemos perder de vista que una cosa es la empresa y otra cosa es la familia. Otro tema que nos bota mucho al momento de analizar los conflictos en las empresas es la estructura organizacional. Lamentablemente en México no hay todavía una cultura que nos permita dentro de las empresas tener un consejo de administración que vaya tomando las decisiones y las decisiones importantes de la empresa, y que vayan orientando los resultados hacia un lugar en específico. Simplemente llegan todos los miembros de la familia a la empresa y se pierde un poquito cuál es el rol de cada uno, ya sea en el organigrama o en el consejo de administración, porque muchas veces las empresas familiares se resisten a crear un consejo de administración, aunque sea pequeño y ejecutivo. Uh-huh. Y por otro lado, los empleados familiares no tienen muy bien determinado su rol, su descripción de puestos. O sea, de aquí a aquí me toca. Es que llegan y asumen que son pues parte de la familia, propietarios de la empresa, y entonces llegan pero sin un perfil de puesto perfectamente definido y una serie de compromisos y responsabilidades que tiene que cumplir toda la gente que se emplea o que forma parte de una organización. Entonces eso hace que haya además una fuga de energía, de fuerzas, una confrontación de si tú trabajas más o trabajas menos, sobre todo cuando llegan las nuevas generaciones y hay enfrentamiento, por ejemplo, entre la familia directa, de si tú aportas o no aportas, cuánto vale lo que aportas, cuánto aporto yo, cuánto vale lo que yo estoy sugiriendo para la empresa. Entonces, en lugar de resolver, ahí se hace un nudo gordiano que es bien difícil de desbaratar.
Claro, el tema que apuntas es sumamente importante porque aparte de quién trabaja más y quién hace qué, el otro tema que nos bota mucho es a quién le pagan cuánto. Exacto. Las remuneraciones en la empresa familiar no siempre van a la par del trabajo y los resultados que un empleado está dando. Muchos de los fundadores dicen, pues mis hijos, uno es el gerente de ventas y el otro es el gerente de operaciones, ¿sí? Y los dos ganan la misma cantidad porque los dos son mis hijos. Aunque el gerente de operaciones a lo mejor trabaja 14 horas porque tiene que estar al pendiente de toda la producción, o a lo mejor el gerente de ventas está vendiendo espectacularmente y no tienen un estímulo y un impulso porque están ganando exactamente lo mismo. Y aquí nos perdemos un poquito en diferenciar que una cosa es ser dueño y tener acciones de la empresa, lo cual te genera dividendos, y otra cosa es tener un empleo, ¿sí? Dentro de la empresa, que tiene un sueldo asignado según mercado. Tú no puedes pagarle, a lo mejor tienes un hijo que no estudió, ¿sí? Y que está de mensajero de la empresa, pero está ganando lo mismo que gana tu otro hijo que es gerente de la misma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son hijos, pero ahí empezamos ya a botar conflictos, y a lo mejor el primer año no pasa nada, el segundo año pues tampoco, pero llega un momento en donde este tipo de cuestiones nos empiezan a crear fricciones. Pero más allá de las fricciones, que es a nivel personal, es los resultados de la empresa. También. Que ese tendría que ser la prioridad para todos, o sea, porque finalmente de la empresa, seas mensajero o seas el gerente de un área, de esa empresa estás dependiendo tú. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que se visualice la empresa, el sostenimiento y el mantenimiento de la empresa como lo prioritario. Definitivamente. Y en México somos muy dados a evitar los conflictos. Uy, sí, y en las empresas familiares más, porque involucramos, además del negocio, que es de donde comemos, involucramos sentimientos. Entonces la familia no le gusta el cambio y no le gusta enfrentar conflictos, cuando en una empresa necesariamente tienes que estar abierto al cambio y tienes que enfrentar los conflictos. Y lo que haces es mantener el conflicto y navegar todos los días con el conflicto en medio, con el desgaste de energía que supone ese conflicto, pero además con repercusiones muy serias para la empresa. Hasta que truenas la empresa, hasta que al final del día truenas la empresa. Por eso la estadística que platicábamos al inicio de este contexto, o sea, de la primera generación a la segunda, solamente 26 pasan de cada 100, o sea, es 26%, y a los nietos solamente llegan el 7%. O sea, los abuelos que nos están escuchando deben de saber que solamente el 7% de las empresas llegan a los nietos, ¿sí? Porque no hay un mecanismo que nos permita dividir qué se trata en la empresa y qué se trata en la familia. Bueno, sí lo hay, ¿sí? Que es el protocolo de familia, pero solamente el 10% de las empresas en México o lo tienen pensado hacer. Sí, sí. O sea, no, el porcentaje es bajísimo, ¿sí? Uh-huh. Y mientras no tengamos estos mecanismos y estas estructuras y estas herramientas que nos permitan diferenciar, a ver, esto se trata en la empresa y esto se trata en la familia, vamos a estar mezclando los dos escenarios, la familia y la empresa, y estamos creando una bomba de tiempo, porque los conflictos van a detonar, si no del lado empresarial, del lado familiar, hasta que la operación de la empresa deja de ser viable, ¿sí? Y el protocolo de familia, justamente, que me parece un buen tema para platicarlo en la siguiente, en la siguiente colaboración, nos permite negociar y especificar, por ejemplo, cuál es la visión de la familia como familia empresaria. ¿Qué familiares pueden trabajar en la empresa? ¿Cómo se pueden despedir familiares sin afectar la relación familiar? ¿Cómo podemos involucrar o no a las familias políticas? Que también es muy importante. Sí, ese es un súper tema. Sí. Y todo esto, tener un protocolo familiar bien trabajado, nos va a evitar estos conflictos. Y si no nos los va a evitar, vamos a tener el mecanismo para decir, a ver, hijos, a ver, papá, a ver, mamá, tenemos este problema que ya nos está botando, pero ya tenemos un protocolo de familia que negociamos cuando estamos bien,
¿sí? Cuando estamos contentos y cuando no hay ningún problema entre nosotros. Y aquí ya previmos todos estos escenarios en los que podemos encontrarnos, ¿sí? Y como ya los previmos, vamos a ver qué acordamos, ¿sí? Entonces vamos regulando tu librito. todo esto. Son las reglas del juego. Sí, es el librito con el que te manejas en la empresa, pero pues hay que tener el librito. Claro, hay que empezarlo a trabajar. Porque si no improvisamos. Exactamente. Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos este contexto de las empresas familiares. ¿Nos dejas un punto de contacto? Claro que sí, estoy en Twitter como @FDOTODD y mi correo es tod@heralde.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, un gusto. No, hombre, gracias a ustedes.